cuarto de secundaria y alumnas. Yo, como una especie de motivación, en el colegio Guillermo Billinghurst, de repente los alumnos y alumnas no conocen la biografía de mi amigo Guillermo Enrique Billinghurst. Mis queridos colegas, profesores, es importante. Yo no sabía, por ejemplo, y ahora preparando mi clase, he llegado a conocer, he llegado a saber, tengo conocimiento de que mi amigo Guillermo Billinghurst había sido alcalde de Lima un tiempo. Qué raro, alcalde de Lima un tiempo. Y se ganó la popularidad. ¿Por qué? Porque bajó en principio el precio de los productos de primera necesidad. Y el pueblo lo aplaudía, salía en marcha para apoyarlo. Otro ejemplo, subsidios. Lo pagaba el Estado, no lo pagaba el consumidor. ¿Cómo es eso de subsidios, profesor? La empresa sube el precio de los productos. Y cuando sube el precio de los productos de primera necesidad, la diferencia lo pagaba el Estado. Si el pan cuesta 30 céntimos y sube a 50 céntimos, esos 20 céntimos lo pagaba el Estado. A eso se denomina subsidios. Cuando suben las cosas, estoy hablando de los productos de primera necesidad. Ya nosotros sabemos qué son los productos de primera necesidad. Para satisfacer las necesidades primarias, lo pagaba el Estado. Eso como una acción que había realizado también político. Yo no sabía, recién me he enterado. Alcalde de Lima, no te creo. Conocidos alcaldes ahora, dentro de mi época, tenemos pues a el que está gobernando ahorita en el municipio. Tenemos pues a Luis Bedoya Reyes, a Villarán, a Castañeda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero revisando la historia, mi amigo Billinghurst, alcalde de Lima, no sé. Quiero a ustedes hacerles algunas recomendaciones antes de empezar la clase. Cuarto año ese. Mis amigos, el día cuarto, el día 25 hay una evaluación. Hay un examen con 5 preguntas. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que alimentar la mente. Esa es la primera recomendación. En segundo lugar, ustedes, la mayoría, están cumpliendo en forma regular, en forma normal, con la presentación y desarrollo de las actividades. Muy bien, los felicito. Yo les he dicho desde un comienzo, después de primera, segunda clase, que mi clase lo voy a hacer en forma grabada. ¿Por qué? Porque los alumnos y alumnas estén más tranquilas dentro del horario de clase para escuchar. Y si por allí algún alumno o alumna
no ha tenido la oportunidad de escuchar en el horario normal, lo puede haber hecho en otra hora. Y punto, se terminó todo. En ambos casos, lleven ustedes su cuadernito, lleven ustedes un bloccito y van anotando los puntos más importantes que yo voy anunciando durante el desarrollo temático. De repente una palabra, una frase o una oración. Ay, pero no me entendió, profesor. A ver, nuevamente voy a repetir, hacer que... a ver, prende. Y ahí está. Y a ver, esto no lo he entendido. Entonces será motivo para investigar, para averiguar, para indagar. ¿Sí? Pero esos son algunos que por motivos de fuerza mayor, de repente el aspecto técnico de internet, qué sé yo, falla. O está ocupado porque el hermano que es universitario, o el chiquitín o chiquitina que está en jardín, o el papá o la mamá que son ya magíster, que son ya doctores, que son ya necesitan urgente. Entonces, puede ocurrir esas cositas. Entonces, de una vez que terminen ellos y estás desocupado, ingresas y escuchas tu clase. Normal. O casi normal. Y punto. ¿Está claro? Cualquier consulta, papá, mamá, alumno, alumna, cualquier consulta, háganlo. Eso ya les he dicho ya hace tiempo. Desde marzo les he dicho a ustedes. Cualquier situación, cualquier consulta, cualquier problema que se pueda presentar ahí en casa, comuniquen al teléfono 68 66 425. Repito, 68 66 425. Para conversar y plantear alternativas de solución. Porque la vida es una serie de problemas. Ahí lo ven ustedes al abuelo o a la abuela cuando agarra y empieza a agarrarse la cabeza, a rascarse la cabeza y dice, ¡ay, vida, vida! Y algunos de ustedes podrían preguntar, abuelo, ¿qué cosa es la vida? Porque usted está diciendo, rascándose la cabeza, ¡ay, vida, vida! ¿Qué cosa es la vida para usted? ¿Sí? Y cuando preguntas, ya estás dentro del campo de la filosofía. Mis queridos alumnos, alumnas, ya están en el campo de la filosofía, porque estás preguntando sobre la vida, ¿qué cosa es la vida? Y la filosofía nace así, porque los hombres de Grecia empezaban a preguntar sobre el origen sobre el universo, lo que es la vida, qué cosa es la vida, quién es Dios, el por qué, el para qué y el cómo preguntaban. Y así fue creándose la filosofía, porque la filosofía nace de la admiración, del asombro que tuvieron los hombres en ese tiempo acerca del mundo natural y el mundo sobrenatural. Bien, vamos entonces a decirles de que el día 25 es el examen, ¿sí? Listo. La mayoría de los alumnos están subiendo las respuestas a las actividades. Posiblemente
la semana que viene ya voy a empezar a subir las notas. No en forma total, sino en forma gradual y lenta. Voy a ir subiendo las notas para que tengan conocimiento ustedes y los padres de familia. Eso lo voy a hacer en forma progresiva. Después del examen de este mes que voy a tomar a partir del 25. ¿Sí? Listo. Nos vamos a conversar con Guillermo E. Billinghurst. Mi querido amigo Billinghurst. Yo no sabía que usted había sido un alto anticivilista. O sea, contra los gobiernos civilistas, que daba la contra al gobierno civilista. Ni en pintura estar, digamos, de acuerdo con las normas, con las leyes del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo, porque usted fue un anticivilista. Billinghurst, Guillermo E. Billinghurst, que ahora tiene muy bonito la infraestructura escolar, fue un anticivilista, defensor de la clase oprimida, defensor de la clase social olvidada, defensor de la clase social en donde estaban, digamos, en una situación difícil esa clase social. Defensa de la clase oprimida. Tuvo la intención de disolver el Congreso de la República. Tuvo en mente la disolución del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque seguramente no daban las normas para el pueblo, con el pueblo, y lo que se produce en primera instancia, poner en práctica la democracia, porque la democracia es con el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, sí, eso lo hemos hablado. Tuvo la intención de disolver el Congreso, así como ahora lo disolvió. No tuvo la intención, sino lo disolvió. Partido Fiscal, el Congreso de la República. Fue derrocado del poder por Óscar R. Benavides, quien dio un golpe de Estado, porque llegó a la presidencia de la República Billinghurst para gobernar del 2012 al 2016. Pero como estaba en contra del gobierno civilista que estaba en todo su apogeo, los civilistas, él se levanta. ¿Y qué es lo que hace? Obras para el pueblo, con el pueblo. Adquiere fuerza la mayoría de la población. Exigieron que se inscriba como candidato a la presidencia, pero como no llegó a inscribirse como candidato a la presidencia de la República, el Congreso Constituyente
le encarga la dirección, perdón, le encarga la presidencia de la República a Guillermo E. Billinghurst para que gobierne el país hasta 1916. Pero no llegó porque sufrió un golpe de Estado en el 1914. En el año 1914 le dieron un golpe de Estado. ¿Y quién diablos le dio el golpe de Estado? Mi amigo Óscar R. Benavides fue quien dio el golpe de Estado y él se quedó en el gobierno en forma interina de 1914 a 1916 para que se convoque a elecciones y se elija al presidente de la República. Gobierno de José Pardo. ¿Ya ve? Pardo va a gobernar el Perú de 1915 a 1919. Llegó a la presidencia de la República bajo el patrocinio de los civiles, de los liberales y los constitucionales. Es decir, llegó a la presidencia de la República. José Pardo llegó a la presidencia de la República con el apoyo de los civilistas, con el apoyo de los liberales, políticos liberales, y con el apoyo de los constitucionales. Con esos tres elementos llega a ser presidente de la República en las elecciones del año 1915. Estando ya en la presidencia de la República, José Pardo fijó por decreto supremo la jornada de las 8 horas de trabajo. Por decreto supremo, el Poder Ejecutivo administra el país por decreto supremo. El Poder Legislativo por decreto ley. Ahí está la diferencia. Y cuando el Poder Ejecutivo administra el país por decreto ley, cuando tiene la autorización, el permiso de quién, del Poder Legislativo, por un tiempo determinado. Puede ser 3 meses, puede ser 2 meses, puede ser 1 mes, y hablando y diciendo qué iniciativas legislativas tiene el Poder Ejecutivo para pedir que se les dé la autorización para que administre el país por decreto ley. Y de una vez que ha cumplido el tiempo, ya deja de administrar el país por decreto ley y tiene que seguir lo normal, decreto supremo. Por eso dice aquí, por decreto supremo, la jornada de 8 horas de trabajo es lo que fijó José Pardo Aliaga. ¿Qué más hizo? Se implanta la tolerancia de cultos. ¿Qué es eso? Tolerancia de cultos. El ingreso, la llegada de varias culturas o varios cultos religiosos. Ahí tenemos, pues, de repente a los protestantes, de repente a los evangelistas, de repente, pues, a las otras religiones que nosotros conocemos aquí en Barranca, distribuidos en diferentes sitios, en diferentes lugares. Tolerancia de cultos. Ya, pues, los protestantes, los presbiteranos,
Los cuáqueros van a ingresar al Perú, ya pues que ingrese, ya pues a eso se refiere. Otra obrita que realizó José Pardo, reglamentó el trabajo de las mujeres y de los menores de edad. Para que trabajen las mujeres en una empresa, en una fábrica, para que trabajen los menores de edad en una fábrica, tenían que cumplir ciertos requisitos y presentarlos y ser aprobado eso, ser autorizado eso, para que puedan trabajar. Había reglamento, pues, para que las mujeres trabajen y los menores de edad trabajen. Si no tenían esos reglamentos, olvídense. Descanso obligatorio dominical. Antes no había descanso los días domingos. Mañana es día domingo, tienes que venir a trabajar. Ay, Dios mío. Ahora no. Y si vas a trabajar, tienes que pagar doble. O de acuerdo a normas. De repente triple. No sé. Pero tienen sus normas. Descanso obligatorio dominical. Salvo alguna situación de emergencia, qué sé yo, pero cumpliendo las normas. El año 1919 se llevó a cabo una huelga general. ¿Por qué diablos se llevó a cabo la huelga general? Por la creciente demanda de mejores salariales y beneficios sociales. Es decir, los beneficios sociales se habían estancado. Las mejoras del salario, del sueldo, el salario, se había estancado. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Qué hacen los trabajadores? ¿Qué hacen los obreros? ¿Qué hacen las madres de familia? Todos agarran, se organizan y empiezan a presentar sus demandas para que el Estado o el empresario particular apruebe esas demandas y los cumpla. Marchas por aquí, marchas por allá, algunos actos de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. En 1915, estoy bajando un poco, mi amigo Rumi Maki, ¿qué significa? Mano de piedra. Rumi, piedra. Maki es mano. Se levanta en protesta por el abuso de los hacendados contra sus trabajadores. Los hacendados tenían sus obreros, sus campesinos que trabajaban en el campo. Los hacendados, los que tenían gran poder económico, los empresarios, pero eran unos abusivos contra sus trabajadores. Un trato negativo a sus trabajadores, a sus obreros, a los que estaban en casa. Humillante, trato humillante. ¿Qué hace Rumi Maki? Mano de piedra, ¿qué hace? Se organiza y se levanta para protestar contra los hacendados, contra aquellas personas que tenían poder económico gracias a los trabajadores que desempeñaban sus labores en las haciendas. Y esa cantidad de gente había migrado de la zona andina hacia la costa y se dedicaban al trabajo en las haciendas. ¿Por qué tuvieron que emigrar? Porque mi amigo Simón Bolívar dio un decreto supremo dejando sin efecto las famosas comunidades indígenas. Qué abusivo. Dejó sin efecto
las famosas comunidades indígenas. Y los indígenas de la zona andina se quedaron con los brazos cruzados, se miraban entre ellos en la familia, en la casa, en el hogar. ¿Y ahora qué hacemos?, se preguntaban. Nos vamos a la región de la costa, pues. ¿Y qué vamos a hacer en la región de la costa? Hay cualquier cantidad de haciendas. Y vamos a trabajar en esas haciendas, pues, en el campo. Vamos a enriquecer a los hacendados. Y uno de los asentados en Estados Unidos, en una hamaca, con su cigarro y con su whisky, gracias al sudor, al trabajo, a la actividad de sus campesinos que tenían en las haciendas aquí a lo largo y ancho del territorio peruano. Por eso se levanta Rubimaki, para protestar. Rompió relaciones diplomáticas con Alemania, y el Perú durante el gobierno de José Pardo. Rompió relaciones diplomáticas con Alemania. ¿Y por qué? Porque Alemania había hundido un barco peruano en aguas españolas. Porque había hundido su submarino, Alemania, su submarino hundió a un barco peruano llamado Lorto en aguas españolas y se rompen las relaciones diplomáticas con Alemania. ¿Sí? ¿Qué sucede en 1919? Se llevaron a cabo las elecciones y en estas elecciones triunfó el líder anticivilista Augusto B. Leguía, don Augusto Bernardino Leguía. En las elecciones de 1919, él triunfó, salió como presidente de la República. Y el civilismo quería desconocer su victoria. El civilismo, porque Augusto B. Leguía estaba con Billinghurst en contra del civilismo. Y cuando gana, los civilistas quisieron desconocer el triunfo, fraude electoral. En su victoria dio un golpe de Estado. En vista de eso, da un golpe de Estado. ¿Quién? Leguía. Terminando así el predominio y la fortaleza del Partido Civilista. Con el golpe de Estado, porque los civilistas no quisieron que Augusto B. Leguía sea presidente de la República. ¿Cómo no quieren que sea presidente de la República si me han elegido? Entonces voy a organizar un golpe de Estado. Y dio el golpe de Estado. Así de simple. Y predominio del Partido Civil se quedó de lado. Punto aparte. El modelo económico primario exportador. Modelo económico primario exportador. Es decir, ¿qué sistema económico vamos a poner en praxis para exportar nuestros productos naturales? ¿Qué modelo primario vamos a poner en praxis? ¿Qué sistema económico? El liberalismo, no sé. El comunismo, no sé. Cuando es un sistema económico socialista, comunista, el Estado lo administra. Y cuando es un modelo económico liberal,
cada empresario es dueño de la empresa y él lo administra, no el Estado. O sea que el Estado no hace nada. Sí, cuando hay subida en el modelo liberal, cuando hay subida de los precios de los productos de primera necesidad, el Estado ingresa para poder poner orden en la cuestión del precio de los productos. Porque se disparan, se disparan. La leche a tal precio, el aceite a tal precio, el azúcar a tal precio, el pan a tal precio. Entonces, en este modelo liberal, el Estado ingresa y dice, ¿qué pasa? Aquí tenemos que poner orden y se terminó todo. En ese caso, nada más. Características del modelo económico primario exportador. Cuando hablo de exportador es porque los recursos naturales, minería, la biodiversidad, lo vamos a sacar del país, lo vamos a exportar, lo vamos a vender. Para eso somos buenos. Pero no somos campeones para crear una gran empresa y nuestros recursos naturales, procesarlos en esa empresa, sacar los productos y venderlo a diferentes regiones del país y del mundo. ¿Y por qué no hacen eso? Según los especialistas, según los economistas, cuesta mucha plata, mucha inversión. Ah, por eso lo hacen y toman por lo más fácil. ¿Y cuál es lo más fácil? Los productos agarramos y los vendemos. ¿Te salga? ¿Te salga? ¿Te salga? Punto. Ay, Dios mío. Características, diversificación de las actividades económicas como agricultura, finanzas, minería e industria. Son las principales actividades de la actividad económica durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Otra característica, orientación hacia la exportación. Orientación hacia la exportación. Vamos a exportar estos productos naturales, lo que lo hizo depender de las fluctuaciones del mercado mundial. ¿Cómo está el mercado en el mundo? Muy bien, está de subida, está de crecida. Entonces hay que vender, hay que exportar los productos naturales. Hay que venderlos, pues. Otra característica, promoción de las inversiones extranjeras. Promoción, hay que darle importancia a través de los diferentes medios, de las oficinas, de los estamentos estatales, a las inversiones extranjeras. Muy bien, hay que darles importancia a eso para crecer económicamente. Otra característica, concentración del crecimiento económico de la costa, sobre todo en Lima. Hasta ahora piensan mucha gente de que Lima es todo. Desde ayer, acá están. La concentración del poder económico en la capital, en Lima. Y no solamente el aspecto económico era la concentración, sino de muchas otras actividades también. Lima, Lima. Por eso se crea esta situación por ley, se crea la regionalización. Para que Lima no sea el centro del poder político, social y económico, se crea la descentralización o la regionalización. Pero ¿quién fiscaliza a este poder regional? ¿Quién supervisa? Nadie, nadie. Un profesor colega me decía, he estado en Huaraz, en la región Ancash, y yo tengo un familiar que trabaja ahí, me decía este profesor, colega. No voy a decir el nombre.
y me dieron ingreso a una oficina. Y en esta oficina de la región, sobre la mesa había cualquier cantidad de dinero, miles y millones de soles. Y yo me preguntaba a sí mismo, ¿por qué no se invierte este dinero que hace sobre la mesa en la construcción de una posta médica bien implementada? En la región, por ejemplo, en la construcción de unos hospitales bien implementados, en la construcción de centros educativos, infraestructura bien implementados. ¿Qué hacen esos millones de soles sobre la mesa? Yo le respondí lo siguiente. Esa cantidad de millones de soles que tú estás hablando, lo van a tener que depositar a un banco para ganar los intereses. ¿Y quién se lleva los intereses? Ahí está el truco, pues, mi querido amigo. ¿Y quién fiscaliza eso? Nadie, pues. ¿El gobierno central? No, pues. Ir de visita un día, 2 días, hacer algunas declaraciones, etcétera, etcétera, pero ¿quién fiscaliza? ¿Quién agarra y dice, por ejemplo, Huancavelica, la región, ha recibido 80 millones, por decir, como ejemplo nada más? ¿Y quién controla si están invirtiendo o no ese dinero? Los 80 millones. Nadie, pues. No hay. Entre el gobierno central y la región, en la mitad del camino. En el gobierno de Delía había Sinamos, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Había, pues. No, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Disculpen. Creó Sinamos. ¿Para qué? Para recepcionar todos los proyectos de las instituciones organizadas. Ellos los recepcionaban, firmaban, sello, DNI y voy a invitar. Recién cuando tenía todo eso, lo elevaban al gobierno central, el proyecto. Allá seguramente que lo analizaban, lo estudiaban, qué sé yo, y luego regresaba otra vez a Sinamos. O sea, como mesa de parte Sinamos, para agarrar y comunicar o informar a los interesados. Pero había, pues, en la mitad del camino, había una institución, un organismo, Sinamos, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Concentración del crecimiento económico de la costa, sobre todo en Lima. Lima era todo. El ombligo de la ciudad. El centro de la ciudad. Esas son las principales características. Nos vamos a la minería. No sé a quién le presté mi libro sobre la minería en el Perú. Desde la época ancestral, la minería en el Perú. Somos ricos en este recurso natural. Somos ricos en minería, costa, sierra y selva. Y sin embargo, somos pobres en cuanto se refiere a su desarrollo económico. Somos país tercermundista o somos país subdesarrollado con tanta riqueza. Ya deberíamos por lo menos ser un país en vías de desarrollo. Caso Chile, caso Brasil, por ejemplo.
son países en vías de desarrollo en esta parte del continente, que no tienen tantos recursos naturales como tenemos nosotros. Muchos países a nivel mundial envidian por un lado y por otro lado se quedan sorprendidos de que por qué somos país subdesarrollado teniendo grandes riquezas naturales. Características, ya lo hemos visto, la minería. El Estado exoneró tributos a los mineros, exoneró impuestos a los mineros, porque más nos convenía que extraigan minerales para exportarlos, para sacarlos del país. El Estado, dentro del aspecto de la minería, promulgó nueva legislación minera. Hay que dar nuevas normas, nuevas leyes relacionadas a la minería. En minería, empresarios mineros crearon la Sociedad Nacional de Minería, sociedad como una institución, Sociedad Nacional de Minería, en 1896. ¿Con qué finalidad? ¿Qué funciones tenía esta Sociedad Nacional de Minería? Empresas mineras importantes fueron: se va a Cerro de Pasco, la Cerro de Pasco Mining Corporation, cobre, el cobre, Cerro de Pasco. Modernizó la minería, a ver, y construyó el ferrocarril La Oroya-Cerro de Pasco. La institución que dice la de Cerro de Pasco Mining Corporation fue una gran empresa norteamericana que se dedicó a la explotación del cobre. Además, modernizó la exploración y explotación de la minería usando la tecnología y construyó el ferrocarril de La Oroya a Cerro de Pasco para trasladar, pues, el cargamento de minerales. ¿De dónde? De La Oroya a Cerro de Pasco. ¿Qué sucedió en el sector agropecuario? Cuando hablamos de sector agropecuario, estamos hablando sobre la actividad agraria, la ganadería y la agricultura. Ganadería más agricultura es igual a actividad agropecuaria. Aparecen los latifundistas. Los latifundistas aparecen. Los hacendados aparecen, sobre todo en el norte y en el sur también Ica. En el norte, grandes latifundistas, grandes hacendados. Las grandes haciendas agroexportadoras, o sea, de la producción agrícola, exportadoras, de la costa norte y central, dedicados a la producción de caña de azúcar. Es decir, tenían privilegio de dedicarse a la agricultura y a la producción de caña de azúcar como material, como materia prima para la fabricación de azúcar, pues, y luego exportarlo.
aparte del consumo acá, hay que exportarlo. Yo algo recuerdo. Vendíamos a Cuba. Lo exportábamos a Cuba, del azúcar, del Perú. Y ahora aquí vendemos. ¿A qué país? Contaban con tecnología moderna. Las haciendas contaban con la tecnología moderna. Las haciendas como Casagrande en el norte, de la familia Gildemeister, dueños de Casagrande en el norte. Cartaño en el norte, de la casa Grace, dueño, la casa Grace. Eso lo han escuchado ustedes. La hacienda Roma, de la familia Larco, en el norte. Grandes empresarios, grandes hacendados, que ahora creo que tienen problemas. Latifundistas tradicionales, dedicados al cultivo de productos alimenticios para el autoconsumo y el mercado interno. Los latifundistas tradicionales se dedicaban ¿a qué? Al trabajo del campo. ¿Para qué? En primera instancia, para el consumo local y en segunda instancia, para distribuirlo a los diferentes mercados. Yo les he contado a ustedes, mis queridos alumnos y alumnas, cuando trabajaba Ginés en Huaral, un día viernes fuimos con mis alumnos a la hacienda Huando y tenían seleccionados los productos. Naranja Huando. Allá, en ese montón de estos productos, ya estaba separado para la exportación. En este otro espacio, las naranjas ya estaban separados para los mercados de Lima. En este otro sitio, en este otro lugar, en este otro espacio, los productos ya estaban separados y seleccionados para los mercados del norte, del centro y del sur. Y así sucesivamente. Si tú vas ahora, parece que ya no es como antes, como estaba la hacienda cuando subías a un espacio más o menos alto y desde ahí observabas amarillito toda esa zona en Huaral. De color amarillo las haciendas o la hacienda Huaral. Yo me quedé impresionada con la organización. Inclusive era una pequeña ciudad, tenía su plaza de toros, Plaza Yacho. Cuando había fiesta para agarrar y festejar alguna situación en España, etcétera, etcétera, de sus reyes, de los reyes, qué sé yo, hacían fiestas tradicionales de allá, lo hacían en la Plaza de Yacho. Los hacendados. Por eso les digo, había su Plaza de Yacho, pequeña plaza, mini Plaza de Yacho. Claro. El hacendado controlaba a sus trabajadores en forma absoluta. Por eso Rumimaki se levanta. Los hacendados controlaban a sus trabajadores en forma absoluta, a todos. O sea, el dueño de la hacienda, pues.
La ganadería experimentó cierto grado de desarrollo en la crianza de ganado vacuno y ovino, sobre todo en el sur. Cusco, Puno, la ganadería ovino y vacuno. En el sur andino se dio un despliegue económico debido a la producción y exportación de lana de camélidos. O sea, ganado ovino. ¿Sí? Arequipa fue el centro comercial y financiero. Cusco y Puno, centro de producción. ¿Qué significa esto? En Cusco y en el departamento de Puno producía cualquier cantidad de ganado vacuno y ganado. Y hasta ahora. ¿Y dónde lo vendían? ¿Dónde lo comercializaban? En Arequipa, pues. Arequipa era el centro del comercio y de la exportación de estos productos bien organizados. De Puno y de Cusco lo llevaban las materias primas a Arequipa. Y en Arequipa, ¿qué hacían? Lo comercializaban y lo financiaban. Lo comercializaban y lo financiaban, hasta lo exportaban. La lana, por ejemplo. Por eso hubo crisis en el segundo gobierno de Belaúnde. En el norte, el fenómeno del Niño. Y en el sur, sequía. La ganadería, la agricultura, crisis. Qué piña, qué mala suerte. Y esos son recursos naturales. El fenómeno del Niño. ¿A quién culpar? ¿A quién responsabilizar? A los del norte, a los asentados del norte, por no preparar el camino, por no anticiparse a los fenómenos naturales. Y en el sur, de igual manera, para que se protejan esos niños, esos ancianos del frío agresivo, bajo cero, crisis económica, la agricultura, los productos agrícolas y ganaderos, hasta las caiguas. Café. Dos preguntitas. Menciono los productos de exportación peruanos. ¿Qué productos de exportación conocemos nosotros? Estamos exportando, estamos vendiendo a otros países. Eso. Explique la diferencia entre aristocracia y oligarquía. ¿Qué entiendes tú por aristocracia y qué entiendes por oligarquía? ¿De repente es igual o de repente no? La respuesta tienes que dar y tienes que hacer trabajo de investigación. ¿Qué cosa viene a ser la oligarquía y qué cosa viene a ser la aristocracia? Tú eres un aristócratas. Se dice, se habla otras veces y otras veces. Tú eres un oligarca. Pero ¿dónde diablo está la diferencia? ¿Sí? Ahí nos quedamos.